Abra su Biblia, Juan capítulo 6, versículo 60. Dice así, dice así la palabra: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Si usted lee la historia y lee unos versículos antes, Jesús está hablando del pan y de la sangre, o está hablando de Él mismo. Dice que el que no le come a Él, pues no puede tener vida eterna, ¿verdad? Por eso los discípulos dicen: dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? ¿Quién la puede oír? Y el mensaje de hoy es que la palabra no puede ser quebrantada. No podemos evadirla. Los discípulos o aquellos hombres decían: dura es la palabra. Y realmente la palabra de Dios es dura, no es fácil. Usted ve a un Jesús lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad. Pero cuando Jesús le hablaba a los discípulos, o cuando Jesús hablaba a los fariseos, o cuando Jesús daba una palabra, Jesús no andaba con medias tintas. Jesús no llegaba y le decía: ay, fariseos, pobres de ustedes, cambien, por favor, se los ruego. No. Así como es, hipócritas, duro, y como dice, va, y a la cabeza. A los discípulos también. ¿Qué? ¿Se quieren ir? Váyanse. ¿Quién los detiene? El Señor no detiene a nadie, y Él no obliga a nadie, a ninguno de ustedes, a estar aquí. Se supone que estamos aquí porque le amamos, y por agradecimiento a su amor, a su sacrificio en la cruz del Calvario, y por consecuencia, pues tenemos la vida eterna. Hasta por conveniencia es bueno servir a Dios, pero no debería de ser así, sino por amor. Por amor debemos de servirle a Dios. Borras esas palabras de conveniencia porque luego las usan para criticar. Pero usted me entendió lo que le quise decir, ¿verdad? La palabra de Dios es como va, así. Más cortante que toda espada de dos filos. Y es un arma de dos filos también. Lo que los discípulos estaban diciendo es: inquebrantable es esta palabra. Qué difícil es. Inquebrantable es esta palabra. Qué difícil es dura. Es difícil. ¿Quién podrá llevarla a cabo? ¿Quién podrá estar por encima de ella? ¿Quién podrá estar por encima de la palabra? ¿Quién podrá decirle a Dios: esto no es así, Señor? Estás equivocado. Es de esta manera. Si Dios está trabajando de una manera en tu vida, X manera, ¿podrás tú o yo decirle a Dios: Señor, te estás equivocando en lo que estás haciendo en mi vida? Lo que estás haciendo conmigo está mal. ¿Será que podremos hacer eso? Dice la palabra: ¿le dirá acaso el barro a aquel que lo está formando, que lo formó: ¿por qué me hiciste así? De ninguna manera, ¿verdad que no? Pues tú y yo somos barro, y Él es el alfarero. Y Él, tanto a ti como a mí, con sus palabras o a través de la palabra, que es dura, nos está moldeando. La palabra es inquebrantable. Déjeme decirle que nadie puede estar por encima de la palabra de Dios. Nadie puede estar por encima de la palabra de Dios. Hubo un hombre en la Biblia que le dijo a Dios: ¿por qué? Y Dios le dijo: ahora cíñete tus lomos y fájate bien los pantalones, porque yo voy a hablar y tú me vas a responder. ¿Acaso, dice, dónde estabas tú cuando yo creé todas las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo firmaba los montes, los mares? ¿Dónde estabas tú cuando mi mano creaban todas estas cosas? Dímelo si tú puedes estar ahí, si tú lo puedes hacer. Dime dónde estabas tú. Le empieza a decir Dios a Job. No podemos decirle a Dios: ¿por qué me haces así o por qué me haces así? Al final de cuentas, tú y yo tenemos que entender que todas las cosas, ¿qué pasa? Nos ayudan para bien, y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nadie puede estar por encima de la palabra. Nadie puede estar por encima de la palabra de Dios. Nadie puede llegar a Dios sin pasar primeramente por la palabra. Yo quiero que usted entienda hoy, iglesia, la palabra y el mensaje que Dios trae a su vida y a mi vida. Nadie puede llegar a Dios sin pasar primeramente por la palabra. Ahora, entendimos, ya sabemos que Jesucristo es la palabra. Espero que usted entienda eso. Si no lo entiende, se lo puedo explicar, pero después del culto. Él es la palabra hablada, Él es el verbo de Dios. Y Jesucristo también es el camino. Y nadie puede llegar al Padre sin pasar por ese camino que se llama Jesucristo. Para que me entienda, la palabra inquebrantable quiere decir que no podemos pasar por alto ninguno de sus mandamientos. Cristo es la palabra, Cristo es el camino, y es el camino que me lleva a Dios o al Padre. Yo tengo que seguir
ese camino. Y hay mandamientos, estatutos y normas en él que yo no puedo quebrantar. Yo no puedo sacarle la vuelta. La palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo decir, esto no me gusta, lo tacho, lo borro, lo hago para allá y sigo caminando. Si tú no puedes o no quieres, eso siempre va a ser un obstáculo en tu vida. El perdón. La palabra dice, perdona. Y si ahí topaste con el perdón porque no puedes perdonar a aquel que te lastimó, ahí topas y hasta ahí llegas, ahí te estancas. De ahí ya no puedes avanzar, no puedes llegar a Dios, no podrás llegar a su presencia. Por eso las oraciones son estorbadas, por una falta de perdón. Cristo es el camino, Él es la palabra, y ahí hay el mandamiento, ordenanzas y estatutos. La palabra no puede ser quebrantada. Está bien, hijo o hija, voy a hacer como que no vi, que no perdonaste y se lo voy a pasar por boba. Dios no puede retractarse en lo que Él dice. Que el corazón del hombre mueva la mano de Dios a favor nuestro es una cosa, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es que tienes que orar y tienes que leer y tienes que estudiar, y si no lo hacemos, ahí topamos. Porque ese es el camino. En el camino nos vamos a encontrar con que la oración, con el ayuno, con el perdón, con el amor, con la misericordia, con la bondad, con la fe, con la mansedumbre. Ahí ese es el camino. Y si en algo topamos, porque hay orgullo, porque hay maldad, porque hay coraje, porque hay rencor, porque hay envidia, ahí vamos a estancarnos. Y eso nos va a impedir poder llegar al Padre. Y eso va a estorbar tus oraciones. Y eso va a estorbar las bendiciones que Dios tiene para ti, que Él quiere derramar sobre tu vida. La palabra no podemos pasarla por boba. No podemos sacarle la vuelta. Esto no me gusta, esto sí. No podemos hacerlo a un lado. No podemos pasar por encima de ellos. Forzosamente tenemos que pasar caminando en ellos. Y la única manera de hacerlo es cumpliendo al pie de la letra cada una de sus mandamientos o cada una de su palabra. Si Dios dice ofrenda, ofrenda. Si Dios dice diezma, diezma. Si Dios dice honra, honra. Si Dios dice ama, ama. Si Dios dice perdona, perdona. Si Dios dice predica, predicas. Si Dios dice habla mi palabra, habla su palabra. Porque donde tú no alcances no hagas esto, tú ahí te vas a estancar. Estás en el camino, pero estás estancado en él también. A consecuencia de que no estoy viviendo lo que Él me está diciendo que quiere que yo viva. Y eso detiene las bendiciones. Forzosamente tenemos que pasar caminando en ellos. Y la única manera de hacerlo es cumpliendo al pie de la letra cada uno de sus mandamientos. Llevando a cabo su palabra. Por eso la Escritura dice, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y angosto el camino que lleva a la salvación. Y pocos son los que lo encuentran o los que pasan por él. Es ancho, fíjese, qué interesante. Pongo un ejemplo, lo he hecho anterior. A veces es más fácil para el hombre pasar con una caguama en la mano por la calle o con dos, y con la camisa y sin camisa, descalzo, en chanclas, todo fodongo, panzón, perdón, ¿verdad? Y en bermudas, ay, se siente bien padre, bien acá, bien chido, bien Juan Camané, no sé cómo se siente el hombre, ¿verdad? Superman, no sé, pero con una Biblia debajo del brazo, a veces el hombre se esconde. Bailamos, cuando estábamos en el mundo, hasta le guaseábamos, le bailábamos, le zapateábamos, le cantábamos, le gritábamos y tanta cosa que hacemos en el mundo en los bailes. Venimos a la iglesia y no podemos danzarle al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué? ¿Por qué será más fácil allá? Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que entran por ese camino. ¿Por qué? Porque la palabra es dura y difícil de llevar, y a muchos no les agrada estar alineados con Dios, o a muchos no les gustan las cosas, a muchos solo les gustan las cosas fáciles de obtener. Y verdaderamente para ganar a Cristo tenemos que tener la decisión, tomar la decisión de perderlo todo. Para ganar a Cristo, usted tiene que tener la decisión, la firmeza, el carácter y la voluntad de perderlo todo. Así dijo Pablo, porque todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo decía que él era fariseo de fariseos, era romano. Ser romano en aquellos años es como ser ahora el ciudadano de Estados Unidos. Aunque Estados Unidos no es del primer mundo, podemos ver España. El euro es más caro que el dólar. Y Canadá ya está creciendo, se dice. Pero para ser, ahora la gente pelea por una ciudadanía. Quieren ser ciudadanos americanos.
porque allá está el billete, allá está buena economía. En aquel entonces era Roma. A Pablo le preguntaron, ¿con cuánto pagaste para obtener tu ciudadanía? Dijo Pablo, no, yo no pagué nada, yo de nacimiento soy romano, aunque también era de la tribu de Israel, como un mexicano que fue a nacer allá a Estados Unidos. Ahora Pablo todo eso dijo, lo tengo por basura. El ser ciudadano romano no me beneficia. El ser fariseo de fariseo no me beneficia. El tener una buena posición entre los grandes, entre los líderes, todo eso lo tengo por basura. Pablo tenía poder, tenía autoridad. A donde quiera que él iba, él tenía autoridad de hacer y deshacer. Y digo, Pablo, todo esto lo tengo por basura. Vámonos, no sirve para ganar a Cristo. Y después de tenerlo todo, después de él perseguir a la iglesia, después de él ser un perseguidor, él empezó a ser perseguido. Después de tenerlo todo, lo tuvo nada. Por eso él enseña y dice, he aprendido, en todo he sido enseñado, en vivir en abundancia y vivir en la pobreza. Y a todo estoy dispuesto por amor a Cristo. La pregunta es, hoy en día que el Señor se hace o nos hace a la iglesia, ¿a qué tanto estás tú dispuesto por amor a mí? Hablando del Señor. ¿A cuánto estamos dispuestos, iglesia? ¿O hasta dónde estamos? ¿A qué tanto estamos dispuestos a renunciar por amor a Él? A renunciar al rencor de aquella persona que tienes hacia aquella persona que te lastimó, te humilló, te bofeteó, te hizo sentir miserable y nació un rencor, una amargura. ¿Estás dispuesto a renunciar a ese rencor, a esa amargura por amor a Cristo y soltar el perdón? No podemos quebrantar la palabra. No podemos pasarla por boba. No podemos sacarle la vuelta. Si usted quiere bendición de Dios, usted quiere que Dios camine con usted, usted tiene que estar dispuesto a caminar con Él. Dios no es un Dios de caprichos. Jeremías 23:29, ábralo por favor. Es una pregunta que hace el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Tu corazón, o tu personalidad, o tu persona, o tu humano, o tu varón o mujer, no puedes quebrantar a Dios. No puedes quebrantar la palabra. Pero la palabra sí te puede quebrantar a ti. La palabra puede quebrantar tu corazón. De hecho, la palabra viene a quebrantar nuestra vida. Para producir en nosotros un arrepentimiento, primero tiene que venir un quebrantamiento. Y eso es exactamente lo que hace la palabra. El quebrantamiento del arrepentimiento al convertimiento, salud, y del convertimiento al avivamiento. ¿Sabes por qué la palabra es como fuego y como martillo? Y esto es algo que a muchos no nos gusta, o a muchos no les gusta. Tenemos que entender que yo no puedo salirme ni a derecha ni a izquierda. Como dicen, ¿verdad? O blanco o negro, o adentro o afuera, o eres o no eres. Acuérdese que si no somos ni fríos ni calientes, ¿qué va a pasar? Señor, te vomitará de su boca. Y solo los perros vuelven al vómito. Y Dios no es perro. Ya una vez lo vomitado, ya está vomitado, ya no regresa. El fuego es consumidor, devastador, desolador, y deja ruinas y pérdidas tras de sí. Ahora la palabra dice que su palabra es como fuego. La palabra es como fuego. El fuego es consumidor, devastador, desolador, y deja ruinas y pérdidas tras de sí. Pero también a la vez el fuego, ¿sabe qué? Es purificador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué se come esto? El fuego es consumidor, devastador, desolador y deja ruinas y pérdidas tras de sí. Ahora escucha. La palabra viene a deshacer, a romper, a quebrantar toda tu filosofía humana para darle lugar a la teología de Dios en tu vida. Mi palabra es como fuego, dice el Señor, y su palabra. ¿Qué hace el fuego? Consume, devasta, quema, desola. Eso es lo que precisamente Dios viene a hacer a la vida de cada uno de nosotros en primera instancia. A derribar toda filosofía humana, a dejarte sin armas. Tú podrás decir, es que de esta manera es así, de esta manera es así, o de esta manera es así. Y viene una palabra de parte de Dios y te dejas. Así se quedaban los fariseos y los sacerdotes y los escribas. Iban con el Señor y le dicen, a ver, la ley de Abraham, la ley de Moisés ordena que a esta adúltera tenemos que apedrearla. Esa era la filosofía de ellos. Pero llegó la teología y los dejó así. ¿Qué les dijo? Usted libre de pecado, tire la primera piedra.
Vino a desbaratarlos, vino a dejarlos sin armas, sin palabras. El primer hombre que caminó sobre las aguas, porque hubo un segundo también. Si usted lo sabe, hubo un segundo. Hasta donde sepa, nomás hubo un segundo que caminó por las aguas. Vino a quebrantar la lógica, porque no es lógico que una persona pueda caminar sobre las aguas. Sin lógico. ¿Qué pasa cuando caminas sobre las aguas? Te hundes. Pero eso vino a demostrarnos algo del Señor en su palabra, que cualquiera que vive su palabra, que toma el camino derechito y sigue el consejo tal y como va a poder caminar por encima de las aguas, por encima de los problemas, por encima de las circunstancias, y no se va a hundir, porque la misma palabra lo sostendrá. ¿Por qué nos hundimos, iglesia? ¿Por qué Pedro bajó de la barca y le dijo, Señor, si eres tú, ordena que vaya hacia ti? Y dijo, Señor, ven. Y Pedro empezó a caminar por las aguas, el segundo hombre en la Biblia, y se empezó a hundir. ¿Por qué se hundió? Porque él empezó a ver los problemas, porque él empezó a ver la tormenta, empezó a ver las aguas, tuvo miedo, tuvo temor, quitó la mirada del maestro y se empezó a hundir. Y en algún momento dice, Señor, sálvame porque perezco. Eso es lo que pasa, iglesia, cuando tú y yo no caminamos el camino como debe de ser. No seguimos las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos, las normas de Dios. Él es el camino. Y cuando no vivimos la palabra, cuando le queremos sacar la vuelta al mandamiento, cuando lo queremos pasar por boba, cuando no nos agrada lo que Él está pidiendo de nosotros que hagamos, no lo hacemos. Iglesia, inconscientemente o conscientemente muchos nos empezamos a hundir. Pero gloria a Dios, que usted tiene el tiempo todavía de recapacitar y voltear hacia Él y decirle, Señor, sálvame porque perezco. Y el Señor, con su gran amor y misericordia, extiende su mano y te levanta, ¿verdad? Como levantó a Pedro. Y luego lo sube a la barca y le dice, no te salgas de la barca, aquí te aseguro, la barca es Cristo. Por eso la palabra viene a deshacer, romper, quebrantar toda filosofía humana para darle lugar a la teología de Dios en tu vida. Filosofía humana, forma de ser, de pensar y estilo de vida del ser humano, del hombre. Lo que tú crees que está bien, lo que tú piensas que está bien, así es, de esta manera. Eso es lo que tú crees, lo que tú piensas. Pero viene la palabra de Dios y quebranta ese pensamiento, quebranta ese corazón de odio, ese corazón de rencor, esa ideología tuya, y le empieza y te dice, ¿sabes qué? Mira, estás mal de esta manera, la cosa es así. Es que yo lo odio, Señor, me hizo tanto daño. Perdónalo. Es que me duele meterle la mano a la bolsa y dejar mi ofrenda ahí o mi diezmo. Hazlo. Es que me cuesta, Señor, orar. Tienes que hacerlo, eso es vital para ti. Eso es vida. Es que leer tu palabra me da sueño. ¿A cuánto le da sueño? La palabra dice que velemos y oremos, ¿verdad? Que estemos despiertos. Ama a tu prójimo. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Y a veces nos cuesta amar a Dios por sobre todas las cosas. Decimos que lo amamos con palabras, pero con hechos. El que ama lo da todo, lo entrega todo o lo deja todo. Ese es un verdadero amor. Pero un falso amor, pues dice que sí, pero no lo hace. Eso no es amor. Filosofía humana, forma de ser, de pensar y estilo de vida del hombre. La palabra viene a decirle al hombre que todo su conocimiento es nada. Primera de Corintios 1:25, ábralo para que lo lean. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los sabios de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El menor conocimiento que Dios pudiese tener es más alto todavía que el conocimiento del hombre, que la ciencia humana, que la capacidad humana. Entonces, la filosofía humana es nada delante de Dios. Pensamos que se hace de una manera. Nosotros, el hombre, tiene ese dicho, ¿verdad? Que se dice, el que no tranza no avanza. Y a veces todavía seguimos con ese dicho en nuestro corazón. Hay que romper con ello. La palabra viene a quebrantar eso. Viene a desarmarnos. Viene a quitar todas esas filosofías, pensamientos, y viene a establecer los suyos. Es la manera que tenemos que caminar el camino. De otra manera no se puede. Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Dice, así son sus caminos más altos que nuestros caminos. Y así también sus pensamientos. Usted lo puede encontrar en Isaías capítulo 55, versículo 9. Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos,
y sus pensamientos que nuestros pensamientos. No podemos ganarle a Dios. No podemos decirle a Dios, Señor, aquí te equivocaste porque me ha hecho tanto mal. Me ha hecho tanto mal esta persona y aquí te equivocaste. Tiene que pagar. Eso ya no es juicio, eso ya no es justicia. Eso es venganza. Dos cosas muy diferentes. Es que yo quiero justicia, no es justicia lo que quiere, es venganza. Y la palabra dice, mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. ¿Me está entendiendo? Pongo otros ejemplos. Puede haber muchos más. Usted lo sabe, su vida. Usted sabe lo que se está viviendo. Usted sabe lo que realmente vive cada mañana, cada tarde, cada noche. En los secretos de su corazón usted sabe lo que hay. Y si no, pídele al Señor que le revele. Y Él le dirá lo que hay ahí. Escuche, iglesia. No podemos sacarle la vuelta a la palabra de Dios. Esto es bien importante. No podemos sacarle la vuelta a la palabra de Dios. Si así está escrito, así tiene que ser. ¿Sí o no? Como dijo el gatito, se tenía que decir y se dijo. No podemos sacarle la vuelta a la palabra de Dios. Si así está escrito, así tiene que ser. De lo contrario, le voy a decir que seríamos usted y yo. Digo usted y yo para que no se sienta usted mal. Me incluyo también yo. Seríamos hipócritas. Eso es lo que seríamos, hipócritas. No amaríamos a Dios. Y los hipócritas no van a heredar el reino de los cielos. Dios habla hoy para que empiece a haber una corrección en nuestra vida. Si verdaderamente amas a Dios. No podemos sacarle la vuelta a la palabra de Dios. Si así está escrito, así tiene que ser. Si ese es el camino, tenemos que caminar por él, porque es la única manera de poder llegar a Dios. Jesús es el camino. Y si ese es el camino, yo tengo que caminar con él. Y si yo no estoy viviendo lo que Dios está mandando que en su palabra, la palabra de Dios no se hace viva en mi vida, entonces yo me estaría engañando a mí mismo, pensando que estoy caminando un camino correcto, cuando la realidad es que el camino que estoy caminando me llevaría a la perdición. Tal vez muchos piensan hoy en día que están por el verdadero camino, y porque están en una iglesia, porque cantan, porque alaban, porque predican, porque levantan las manos, porque un día aceptaron a Cristo en su corazón y piensan que van caminando bien, cuando en realidad lo que se está haciendo es rechazar la palabra. Eso se llama apostasía. Y el final de ese camino que se sigue es el infierno. Es un camino de perdición. Iglesia, de parte de Dios, despierta, porque una cosa horrenda les espera a todos aquellos que no caminen rectamente delante. Despertemos, iglesia. Teología de Dios. No me voy a meter mucho en teología. Solamente te digo que es el estudio y razonamiento de Dios. Podemos decir muchas cosas de esto, pero yo creo que usted lo entiende. Estudio y razonamiento de Dios. La palabra es como un martillo que viene a romper y a desquebrajar toda filosofía humana. Estamos leyendo el libro de Jeremías 23-29, que la palabra es como fuego y como martillo. Por eso Dios, en el capítulo 1 de Jeremías, le dice: te he puesto para destruir, para arrancar, para arruinar y para derribar. Le dice a Jeremías. Y luego termina diciendo: y para plantar y para edificar. Así le dice Dios a Jeremías. No digas soy un niño, porque todo lo que yo te envíe, tú irás y dirás todo lo que yo te mande. Dice: mira que te he puesto sobre naciones y reinos para destruir, para derribar, para arrancar, para arruinar. Porque primero hay que derribar todo argumento. Hay que destruir toda filosofía humana. Hay que dejarlos con la boca abierta. ¿Para dónde dejarlo? Hay que desarmarlos. Y luego dice: para plantar y para edificar. Para plantar la palabra, para plantar la semilla en el corazón de cada uno de nosotros. Y de esa manera empezar a edificar en el Señor. En otras palabras, con tus fuerzas es imposible. Con tu capacidad, intelecto o sabiduría humana es imposible. Necesitamos dejar todo eso. Tú estás trabajando de una manera, quieres llegar a alguna meta de una manera y tienes tu filosofía, tienes tus puntos, cómo lo haces, a qué horas te levantas, la oración, o a qué horas duermes, a qué horas comes. Tienes todo tachado, tienes todo palomeado, tienes todo escrito cómo lo haces, cómo es tu vida. Pero dice Dios, viene Dios a decir: ¿sabes qué? Quita todo eso, vámonos a la basura. Vamos a establecer la teología de Dios en ti. Podemos llamarle la filosofía de Dios, o el carácter de Cristo, o el pensamiento, o la palabra en nosotros. Y empieza Dios a edificar. Entonces, todo lo que hacemos nos empieza a salir bien. ¿Por qué? Por una razón.
Porque cuando estamos alineados con Dios, Dios empieza a bendecir. Porque cuando tú estás honrando a Él, cuando tú honras la palabra, Él te honra a ti. Y cuando tú caminas, porque todos queremos que Dios camine con nosotros, pero no todos queremos caminar con Dios. Porque caminar con Dios es santidad y es justicia y es verdad. Pero cuando caminamos con Dios, estamos con Dios. Se cumple la palabra que dice, si Dios conmigo, eso es lo que muchos no hemos entendido. Agarramos la palabra que nos conviene, pero no agarramos el mandamiento que Dios nos manda que vivamos. La palabra viene a romper tus sueños de vida para establecer los diseños de Dios en ti. La palabra viene a desquebrajar todo lo edificado con tus fuerzas para que empieces a edificar en la sabiduría de Dios. La palabra viene a romper toda tu estructura humana para darle lugar a la estructura que es conforme a la palabra de Dios. Por eso a veces hay ciertos momentos de la vida que duelen, como si te metieran un cuchillo y te abrieran por la mitad o te abrieran por dentro y te partieran a la mitad. Pero déjame decirte que es Dios quien está operando o haciendo una operación quirúrgica espiritualmente en tu vida, donde Él está sacando de ti y de mí todo lo malo, todo lo contaminado, todo lo podrido, todo cáncer de pecado, toda maldad. Iglesia, y es necesario que Dios meta cuchillo en mano y empiece a operar nuestras vidas, porque sabe una cosa, si Dios no lo hace, estamos en peligro de muerte. Así es la palabra, como un martillo que viene a romper toda estructura humana, que si Dios no mete mano en el asunto y Dios no empieza a trabajar en tu vida y en mi vida, que hay momentos cuando Dios trabaja ciertamente duele. Lloramos, gemimos, pero es necesario, porque si Dios no mete mano y saca de raíz todo lo que está contaminado en nosotros, toda estructura humana, si Dios no destruye los pensamientos humanos te destruirán a ti. Si tú no terminas con el pecado terminará contigo. Por eso Dios tiene que meter mano. Y lo hace porque nos ama. Si no acabamos con el pecado acabará con nosotros. Usted y yo ya no pecamos emborrachándonos, ni fumando, espero que ni en los bailes, bailando. Pero sí pecamos cuando no oramos, cuando no leemos la palabra, cuando no somos obedientes a lo que aquí está escrito que hagamos, cuando no amo a mi hermano, cuando sigo guardando rencor, cuando no suelto el perdón, cuando dejo de congregarme, cuando no pongo a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Pastor, ¿por qué es pecado? Porque va en contra de lo que Dios está estableciendo. Yo no puedo pasar por boba ni hacer a un lado esas palabras. La palabra no puede ser quebrantada. Ya lo expliqué una vez de una manera. Si usted va a vivir a Estados Unidos, ¿cómo tiene que regirse allá? ¿Conforme a las leyes de México o conforme a las leyes de Estados Unidos? Si usted está allá, usted tiene que regirse conforme a las leyes que están allá. Usted no puede decir allá, soy mexicano y quiero mis derechos como mexicano. Le van a dar una patada en el trasero, perdónenme la expresión, y le van a dar una cachetada en la cara y le van a decir, cállese, aquí está en Estados Unidos. De la misma manera, usted es un ciudadano del reino. Usted es un ciudadano del reino de Dios. Aunque usted vive aquí, en la tierra, en este mundo, es como un embajador, es la embajada. Otra cosa sería que usted estuviera en Estados Unidos y estuviera dentro de la embajada de México. Ahí sí no le digo nada, porque aunque esté en Estados Unidos, es territorio mexicano. Es exactamente lo mismo que estuviera la embajada de Estados Unidos aquí. Usted entra en la embajada de Estados Unidos, ahí es territorio americano, aunque esté en tierra mexicana. Es exactamente lo mismo. Usted es un embajador del reino. Usted es un hijo de Dios, un hijo del reino, un ciudadano del reino. Y usted tiene que vivir conforme a las leyes del reino y regirse de la misma manera. Y si en las leyes del reino está Dios y ahí reina Él, y Dios dice, se tiene que vivir de esta manera, si Él así lo dijo, así tiene que ser. Pero si aquí usted como mexicano, usted comete una infracción, ¿qué pasa? Se le aparece el tránsito y la infracción, hay que pagar la infracción. Si comete un robo, ¿qué pasa? Llega la policía, se lo lleva a la cárcel. Si comete un delito hay que pagarlo. Es exactamente lo mismo, iglesia. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me sucede esto? Tal vez estás cometiendo infracciones de pecado y la consecuencia llega. Dios tiene que operar. A veces todo pareciera que todo se viene abajo, pero es Dios quien está derribando toda estructura humana para establecer la estructura de Dios en nuestra vida. Dios trabajando. Ahora, Dios es justo. El juicio empieza por la casa. Bonito se va a ver Dios corrigiendo a los de afuera sin corregir a sus hijos. Bonito se va a ver usted, padre de familia, corrigiendo a los de afuera sin corregir a sus hijos. Primero, ¿quién hay que corregir?
de casa. Así es papá también. Y démosle gracias a Dios. Mire, es exactamente lo mismo. A veces papá y mamá son bien con uno, ¿verdad? O fueron, o a lo mejor con usted joven. Y luego crecemos. Y cuando estamos grandes decimos, qué bueno que mi papá fue bien duro conmigo. Qué bueno que mi papá salía de la casa y me traía de golpes de la esquina donde yo me estaba emborrachando, drogando. Qué bueno, porque hoy soy un hombre trabajador. Si él me hubiera dejado, yo hubiera muerto como aquellos drogadictos, aquellos borrachos. Hubiera muerto de alcohólico, de cirrosis. Pero después del tiempo decimos, qué bueno. O ha escuchado eso que dice, no hombre, en aquellos tiempos, no, mis papás ya me hubieran dado una bofetada en la cara. Ya me hubieran moldeado de un revés. Después se le agradece. Así es, iglesia. A veces Dios trata a veces duro con nosotros. Porque primero empieza por la casa. Pero cuando ya pasamos el tiempo, el momento, crecemos y vemos las bendiciones de Dios, decimos, gracias Señor. Gracias Dios, porque en aquel entonces, cuando yo estaba mal, pues me diste con todo, me dolió, pero te doy gracias porque eso me hizo acercarme a ti. ¿Qué tenemos que hacer? Póngase de pie. Mire, Dios quiere traer cambios en nuestras vidas. Tal vez Dios hable duro y hable fuerte. Yo digo que Dios no habló tan duro ni tan fuerte, pero fue específico. Pero sabe una cosa, cuando usted y yo estemos allá arriba con Cristo, cuando Cristo venga por la iglesia y estemos una eternidad con Él, ese día le vamos a decir, Señor, gracias. Porque aquel día tú nos hablaste tan duro, Señor, nos pegó, nos golpeó, me dolió. Pero gracias por esas palabras, porque si no me hubieras hablado, yo no hubiera hecho caso. ¿Qué tengo que hacer? 3 cosas. Número 1, ríndete a Cristo. Deja tu filosofía humana y dale lugar a la palabra de Dios. ¿Tú piensas que así está bien? Bueno, tal vez sí. Pero tu consejo nunca va a ser más grande que el consejo de Dios. Y tu palabra nunca va a ser más grande que la palabra de Dios. Jamás. Y tus palabras, tus consejos, tus ideas nunca van a darte mejores resultados que la palabra, el consejo o el pensamiento de Dios. Ríndete a Él. Suéltalo todo. Y dile, Señor, aquí estoy. Gracias porque me das una oportunidad de volver a empezar otra vez en ti. Y aquello, Señor, que tenía, bueno, pues ya lo voy a tener por basura, ya lo voy a dejar allá, Señor. Y de aquí en adelante voy a empezar a caminar contigo en tu palabra. Número 2, deja de luchar con tus fuerzas. Deja de luchar con tus fuerzas para que Él empiece a pelear por ti. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Si tú peleas con tus fuerzas y Él te ayuda con tus fuerzas, la gloria te la vas a llevar tú. Es muy probable que digas, por eso la gente dice, ay, ¿viste cómo lo hice? ¿Viste cómo lo pude? Si no fuera por mí. Y Dios aborrece eso. Dios aborrece el enaltecimiento. Dios humilla al que se enaltece, pero Dios enaltece al que se humilla. Por eso cuando dejas de luchar con tus fuerzas, Dios empieza a pelear contigo, por ti. Y ya no es en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Ahí es donde Dios se lleva toda la gloria. Y ahí es donde no podemos decir por mí o por Él o por aquel. La única gloria que saldrá de nuestra boca, las únicas palabras que saldrán, será gloria a Dios. Es por Él que me sacó de donde yo había caído. ¿Me entiende? Él se quiere llevar toda la gloria, así es Dios. Y Él se la merece, ¿sí o no? Número 3, deja a un lado tus palabras y dale lugar a la palabra de Dios. Deja que su palabra te guíe a la victoria. Ríndese a Cristo. Deja de luchar con tus fuerzas. Deja a un lado tu ideología, tus palabras, tus pensamientos. Y dale lugar a la palabra de Dios. A ver, ¿qué dice la palabra? Aquí dice que, ok, lo voy a hacer. Aquí me dice que yo ame a mi prójimo. Voy a amar a mi prójimo. Aquí me dice que tengo que honrar a Dios. Voy a honrar a Dios. Aquí me dice que tengo que congregarme. Voy a congregarme. Aquí me dice que tengo que predicar. Ok, voy a predicar. Voy a seguir el consejo de la palabra. Porque este es el camino que me va a llevar al Padre. Y es el camino donde voy a encontrar todas las bendiciones que yo necesito para mi vida. Ahora, qué interesante y qué hermoso es Dios. Dice que las bendiciones te alcanzarán. Deuteronomios capítulo 28, versículo 1 y 2 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra y guardarla y ponerla por obra, dice que entonces estas bendiciones te van a alcanzar.
¿Qué quiero decir con esto? Iglesia, no va a tener necesidad de buscarlas. Solitas van a llegar. Por eso dice Mateo capítulo 6, versículo 30, y córrele. Busca primeramente el reino de los cielos. Aquí dice que busque primeramente el reino de los cielos, su justicia. Y todo lo demás, no hay necesidad de pedirlo. Vendrá por añadidura.